In Ohio, a teenager convicted of a high school shooting that killed 3 students is back in custody after daring escape overnight. TJ Lane climbed a prison fence last night with 2 prison inmates. El 11 de septiembre de 2014, un tirador de escuela secundaria se escapó de prisión junto con otros 2 compañeros. Aunque eventualmente fueron capturados, las consecuencias de este acto cambiaron sus vidas para siempre. Veamos 10 casos de tiradores escolares y los aterradores eventos que experimentaron en prisión. Número 10. TJ Lane. Uno esperaría que ser arrestado y llevado a prisión transformaría a un criminal para mejor, cambiando su vida definitivamente. Pero ese no fue el caso de Thomas Michael TJ Lane, el tercero. Nacido el 19 de septiembre de 1994 en Cleveland, Ohio, Lane tuvo una infancia problemática y un historial de problemas de comportamiento. Sus padres tenían una relación disfuncional y él enfrentó serias dificultades en su hogar. Las cosas empeoraron cuando sus padres se divorciaron debido a la naturaleza abusiva de su padre. No fue sorprendente que Lane asistiera a League Academy, una escuela alternativa para estudiantes con problemas de comportamiento o emocionales. Incluso se informó que tenía una relación conflictiva con otros estudiantes y un historial de problemas disciplinarios. Estas señales de advertencia tempranas y su complicado entorno familiar contribuyeron a los factores que eventualmente jugaron un papel en la vida de Lane en su conjunto. El 27 de febrero de 2012, Lane entró a la cafetería de Chardon High School y sorprendentemente abrió fuego con una pistola calibre 22, matando trágicamente a 3 estudiantes, mientras otros 3 resultaron gravemente heridos en el proceso. Finalmente fue arrestado después del tiroteo y enfrentó cargos por el incidente. Lo realmente inquietante fue que no parecía mostrar ningún remordimiento durante los procedimientos judiciales. Llevaba una camiseta blanca con la palabra asesino escrita en el frente. My left is Nicholas Berling, Geauga County Assistant Prosecutor, Mark Bartolotta, Geauga County Assistant Prosecutor, and from the Lake County Prosecutor's Office, Karen Colwell. Y también mostró el dedo medio a las familias de las víctimas y se rió cuando lo describieron como un animal o un monstruo. Probablemente es una de las peores cosas que cualquier criminal puede hacer, pero para un tipo como TJ Lane, eso fue la punta del iceberg. Se declaró culpable de los cargos y recibió 3 condenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Luego fue encarcelado en la institución correccional Allen Oakwood en Lima, Ohio. Antes de su fallido intento de ser Michael Scofield en un fallido Prison Break, el pobre historial de Lane era evidencia de sus problemas para adaptarse a la vida tras las rejas. Un incidente significativo fue cuando los oficiales penitenciarios notaron que tenía 3 tatuajes diferentes en el pecho. Debido a esto, en julio de 2013 impusieron 10 días de segregación acusándolo de automutilación. Durante su estadía de 18 meses en la institución correccional Allen, acumuló 7 violaciones que incluyen incidentes por fumar marihuana y mostrar una actitud irrespetuosa hacia sus superiores. Imaginen estar en prisión y negarse a cumplir las tareas asignadas. Lane era ese tipo de persona, ya que supuestamente se negó a realizar las tareas mientras asistía a clases. Sus quejas sobre la educación sonaban como un disco rayado. Por ello, su maestro le permitía dibujar en clase. Sin embargo, Lane hacía imágenes de sí mismo con la palabra asesino y garabateaba gatitos en su tarea de matemáticas. El 11 de septiembre de 2014, el impenitente Lane, junto con otros 2 reclusos, se escaparon de Allen Correctional Institution. Lograron esto construyendo una escalera improvisada de 13 pies y medio durante varios meses y evadiendo una cámara de seguridad rota que negligentemente permaneció sin reparar tras ser golpeado por un rayo. No llegaron muy lejos antes de ser capturados. Esto llevó a su traslado a la prisión más vigilada del estado, la penitenciaria estatal de Ohio en Youngstown, donde fue colocado bajo seguridad y restricciones más estrictas. El nivel más alto de seguridad se le otorgó debido a la gravedad de su matanza de 3 personas en 2012 en Chardon High School y debido a las amenazas contra su vida por parte de otros reclusos. Finalmente fue trasladado a la institución correccional de Warren para cumplir el resto de sus años. Número 9. Vincent Rodríguez. En enero de 2012, Vincent Rodríguez, un estudiante de 18 años en Martin Luther King Jr. High School, perpetró un acto atroz al quitar la vida de 2 estudiantes que habían molestado a su novia. Aunque enfrentó consecuencias legales por sus acciones,
Su vida tras las rejas no solo fue una retribución adecuada por el grave crimen que cometió, sino que también una circunstancia que lo llevó al abismo de la locura. Unos días antes del incidente, las víctimas, Andre Wilkins y Andrell Napper, se enfrentaron a la novia de Rodríguez, resultando en una altercación física. Rodríguez, intentando ganar el premio al novio del año, acudió en su rescate, pero las probabilidades estaban en su contra. Había poco que podía hacer en esa situación, lo que lo llevó a contemplar llevar un arma a la escuela y demostrarle a su novia que de hecho podía ser duro. A las 8:46 am, el 14 de enero de 2002, Rodríguez pasó por los detectores de metal en la entrada de la escuela y accedió a las instalaciones. En ese momento, se creía que no llevaba el arma, ya que los detectores no se activaron. Alrededor de la 1:50 p.m., Rodríguez salió y confrontó a las víctimas en un pasillo, y durante la confrontación se escucharon 3 disparos en las instalaciones de la escuela. Mientras los estudiantes corrían para ponerse a salvo, Rodríguez salió corriendo del edificio, lo que desencadenó una persecución. Después de unas 96 horas, Rodríguez fue encontrado en un auto Nissan robado junto a 2 de sus amigos justo afuera de la casa de su abuela. De hecho, se tardó tanto en capturar a Rodríguez porque, según los informes policiales, asistía a la escuela tan raramente que muchos estudiantes ni siquiera sabían quién era. Posteriormente, Rodríguez fue arrestado y acusado de intento de asesinato, asalto y otros cargos menores. Pero aquí está el detalle. Rodríguez fácilmente habría recibido la sentencia máxima de 25 años si hubiera ido a juicio. En cambio, su declaración de culpabilidad, junto a su historial de enfermedad mental y miedo a la violencia de las pandillas, convencieron al juez de la Suprema Corte de Manhattan, Daniel Fitzgerald, de darle una oportunidad. Fue sentenciado a 10 años en el Metropolitan Correction Center. La institución en cuestión ha ganado notoriedad por su tratamiento profundamente inhumano de los reclusos. Algunos individuos son obligados a estar en el confinamiento solitario. Son sometidos a abusos físicos hasta perder el conocimiento a manos de los guardias, y en el caso de Rodríguez, constantemente acusado por los reclusos mayores por ser considerado un tonto por su novia fuera de la prisión. Todo el índice que resultó en el encarcelamiento de Rodríguez surgió porque Wilkins y Napper, las víctimas del tiroteo, le quitaron el pañuelo a su novia en el pasillo de la escuela. Esto podría haberse pasado por alto fácilmente, pero no para Rodríguez. Y aunque no hay indicios de que haya completado toda su sentencia, tenemos razones para creer que su tiempo en esta instalación fue nada menos que desgarrador. Número 8. Stephen R. Williams. A las 10:30 am, el 14 de abril de 2003, 2 hombres armados con una AK-47 y una pistola semiautomática entraron en John McDough High School en Nueva Orleans, Luisiana. Su misión era matar a un estudiante llamado Jonathan. Desafortunadamente, lo lograron, pero las repercusiones resultaron ser mucho más graves de lo que habían anticipado. Los 2 hombres en cuestión eran Stephen R. Williams y James Tate. Sin embargo, tenían otros cómplices. El día del incidente, entraron al campus a través de una cerca rota y se dirigieron al gimnasio donde sabían que estaba Jonathan. Lo localizaron y le dispararon al menos 20 veces. 3 estudiantes más resultaron heridos en el proceso y una estudiante embarazada casi fue pisoteada hasta la muerte por una estampida de estudiantes. Williams y Tate huyeron inmediatamente de la escena, pero ese no fue el final de la historia. Durante el interrogatorio policial, se descubrió que Williams y Tate mataron a Jonathan porque creían que había orquestado el asesinato de otro estudiante de secundaria una semana antes de su propia muerte. El estudiante en cuestión era Hillard Heath Smith, quien fue encontrado muerto frente a una casa abandonada. Aunque no se realizaron arrestos en respuesta de la muerte de Smith, corrió el rumor de que Jonathan era el asesino. Por lo tanto, la novia de Smith, Michelle Fulton, y su primo, Raymond Brown, contrataron a Tate y Williams para asesinar a Jonathan. Una vez cometido el hecho, la policía utilizó la información obtenida de los estudiantes de John McDonough High School para rastrear y arrestar a Williams y Tate. Pero antes de eso, se descubrió durante la autopsia de Jonathan que tenía una pistola en el bolsillo cuando Williams y Tate le dispararon. El sorprendente giro de acontecimientos es que las balas de esa pistola coincidían con las encontradas en el cuerpo de Smith, pero esa es una historia para otro día. Tate se declaró culpable del homicidio involuntario y conspiración para cometer asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de 15 años, mientras que Williams, quien inicialmente se declaró no culpable, fue encontrado culpable por un jurado competente y recibió una sentencia de cadena perpetua según la ley de Luisiana. Como parte de su sentencia, se esperaba que Williams cumpliera 40 años con trabajos forzados y no sería elegible para libertad condicional, la libertad vigilada o suspensión de la sentencia. En términos más simples, pasaría sus días en este reino de tormento. Número 7. Brenda Ann Spencer. El 29 de enero de 1979, Brenda Ann Spencer abrió fuego en la escuela primaria Cleveland en San Diego, California. Usando un rifle que le regaló su padre como regalo de Navidad,
mató a 2 adultos e hirió a 8 niños y a un policía. 8 children who were shot. It was a heinous and horrific crime. Si bien este acto siniestro no quedó impune ante la ley, su vida en prisión sirvió como un recordatorio de que los asesinos no merecen nada más que lo peor. Nacida el 3 de abril de 1962 en San Diego, California, la vida temprana de Spencer estuvo marcada por circunstancias desafiantes agravadas por una crianza problemática. Creció en un hogar disfuncional donde sus padres se habían divorciado. Su padre tenía problemas con el alcohol y abandonó a la familia, dejando a Brenda y sus 2 hermanos a ser criados por su madre. Para Spencer, la pobreza era la norma, junto con informes de negligencia e inestabilidad en su entorno hogareño. Tenía un historial de ausencias escolares y había indicios de abuso de sustancias a una edad temprana. Todos estos factores la guiaron por un camino oscuro y eventualmente moldeó el curso de su vida. La motivación de Spencer para el tiroteo reveló una combinación de agravios personales y un deseo de atención. Durante el incidente, cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió de manera infame: "No me gustan los lunes", proporcionando una escalofriante visión en su estado mental en ese momento. Brenda Spencer se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y asalto con un arma mortal. El 4 de abril de 1980 fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua. As to counts 1 and 2, the sentence is 25 years to life. En la Institución para Mujeres de California, en Corona, trabajó reparando equipos electrónicos para ser útil, pero después de unos años comenzó a buscar formas de salir. En 1993 se volvió elegible para una audiencia de libertad condicional y en su primera audiencia declaró que esperaba que la policía le disparara en la escena del crimen y que había sido usuaria de alcohol y drogas antes del crimen, aunque las pruebas de drogas realizadas no respaldaban su declaración. Las pruebas realizadas cuando fue detenida inicialmente dieron negativo. En 2001, en su segunda audiencia de libertad condicional, Spencer afirmó que su padre la había estado sometiendo a golpizas y abuso sexual. Sin embargo, su padre se negó rotundamente a estas acusaciones. El presidente de la Junta de Libertad Condicional dijo que, como ella no le había contado a nadie anteriormente sobre las acusaciones, dudaba de su autenticidad. Creo que cualquiera lo haría. Pero a pesar de ser rechazada nuevamente, su búsqueda para abandonar esta réplica infernal solo se intensificó. En 2005, intentó jugarle a la loca en un intento de ser enviada a una institución mental. Afirmó que las palabras grabadas en su brazo eran coraje y orgullo, en lugar de las palabras reales, imperdonada y sola. Esta solicitud en particular se prolongó durante años hasta que en 2009 la Junta nuevamente rechazó su solicitud de libertad condicional y dictaminó que no sería reconsiderada por otros 10 años. Actualmente, después de 4 décadas tras las rejas, Brenda Ann Spencer sigue encarcelada en la Institución para Mujeres de California. Su próxima oportunidad para una audiencia de libertad condicional será en 2025. ¿Se le concederá la libertad condicional? Supongo que tendremos que esperar y ver. Número 6. Eric Houston. El 1 de mayo de 1992, Eric Houston, de 20 años y exalumno de Lyndhurst High School en Olivehurst, California, llegó al campus armado con una escopeta de acción de bombeo de calibre 12 y un rifle recortado de calibre 22. Al entrar a las instalaciones, disparó fatalmente contra Robert Brands, su antiguo profesor de cívica durante su último año. Luego disparó y mató a Judy Davis, una estudiante en el aula de Brands. Houston caminó por el pasillo y disparó fatalmente en el pecho al estudiante Jason Edward White. En ese momento, toda la escuela inició procedimientos de bloqueo, pero Houston estaba lejos de terminar su alboroto asesino. Entró a un aula con 30 estudiantes, coaccionó a otras 50 personas en situación de rehenes. Si te preguntas cómo salió de esta situación desconcertante, primero debes entender el catalizador que llevó a Houston a este nivel de locura. Sin entrar en demasiados detalles, Houston estaba frustrado por perder su trabajo y enojado por no haber podido graduarse de la escuela secundaria ni obtener un GED. Para ponerlo en contexto, Houston fue estudiante en su high school antes de abandonar debido a sus malas calificaciones. Desde entonces, se desconectó de la realidad y terminó fracasando en casi todo. Su novia lo dejó, perdió su trabajo y no estaba contento con su vida. Además, guardaba rencor contra su profesor de cívica, el señor Brands, por haberlo suspendido de una clase de economía en 1989.
Estas no eran razones suficientes para matar a un grupo de personas inocentes, ¿verdad? Bueno, para Houston sí lo eran. Así es que después de reunir unos 80 rehenes en una sola aula, Houston se involucró en un enfrentamiento de 8 horas con la policía. Liberó a varios estudiantes a lo largo del día mientras negociaba con la policía. Finalmente, se entregó a las autoridades alrededor de las 10 p.m. después de recibir un contrato que le prometía cumplir no más de 5 años en una prisión de mínima seguridad. Ahora con más de 40 años, Houston está en el corredor de la muerte esperando el día en que será ejecutado. Está encarcelado en la prisión estatal de San Quintín, en California, la prisión más antigua del estado y también la única con corredor de la muerte para reclusos masculinos. Houston no se ha comportado de la mejor manera. Sin embargo, está en camino a convertirse en la primera persona ejecutada en el estado de California desde 2006. Además, sería ejecutado por inyección letal, ya que esta es la única forma de ejecución permitida por la ley californiana. Mientras está en el corredor de la muerte, Houston ha apelado su sentencia, pero según su fallo de la Corte Suprema de California, su juicio fue justo y se mantuvo la pena de muerte. Número 5. Charles Andrew Williams. ¿Alguna vez has experimentado acoso e humillación buscando ayuda de un consejero, pero finalmente te negó la oportunidad? ¿Puedes imaginar la frustración? Pues imagino que puedes entender lo que le pasó por la mente a Charles Andrew Williams antes de llevar a cabo el incidente que cambió el curso de su vida para siempre. Nacido el 8 de febrero de 1986 en Frederick, Maryland, la vida temprana de Williams estuvo marcada por una infancia problemática. Sus padres se divorciaron cuando él era joven y tenía una relación tensa con su padre. Su madre luchaba con problemas de salud mental y abuso de sustancias. Su familia se mudó a California, donde Williams se inscribió en la Santana High School en Santee. Fue acosado sin piedad por sus compañeros y aislado de las actividades sociales. Esto activó en Williams un sentido de buscar un poco de popularidad, y con eso me refiero a llevar a cabo uno de los tiroteos escolares más impactantes de todos los tiempos. El 5 de marzo de 2001, Williams llevó un revólver calibre 22 a la Santana High School en Santee, California, para llevar a cabo el ataque. El incidente resultó en la muerte de 2 estudiantes y heridas a otros 13. Después del incidente, Williams fue arrestado y acusado de asesinato e intento de asesinato. Al año siguiente se declaró culpable de los cargos en su contra en un esfuerzo por evitar el juicio. En consecuencia, fue sentenciado a 50 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Inicialmente, se le ordenó cumplir su cadena en el programa de jóvenes delincuentes en CCI, hasta cumplir sus 18 años. El 1 de marzo de 2004, Charles Williams fue transferido a una prisión para adultos. Pero aquí viene el giro. Mientras estaba en prisión, fue mantenido en custodia protectora porque se negó a apuñalar a otro recluso. Sintiendo tristeza por el incidente y albergando remordimiento, Andrew Williams afirmó en una entrevista que cree que merece estar donde está actualmente. A pesar de expresar que la prisión es desafiante, ha perseverado a través de las dificultades. Ha emprendido un viaje diferente, encontrar su fe en el cristianismo y esperar a tener una mejor vida de la que jamás ha vivido. Actualmente, encarcelado en la institución para hombres de San Diego en Chino, California, Williams fue programado para ser elegible para libertad condicional en marzo de 2024, a la edad de 38 años. Número 4. Jason Kleinert. El 2 de marzo de 2005, Kleinert disparó 3 veces a la conductora del autobús escolar, una señora llamada Joyce Gregory, con una pistola semiautomática calibre 45, después de que ella abrió las puertas del camión. En consecuencia, huyó al bosque detrás de su casa y desapareció. Joyce denunció a Kleinert a las autoridades escolares por utilizar tabaco en el autobús. Obviamente, esto enfureció a Kleinert hasta el punto de que coló un arma en la escuela y esperó hasta que estuvo a punto de pasar frente a su casa para usarla con Joyce. Joyce, sin embargo, intentó pedir ayuda después de que los disparos impactaran en diferentes partes de su cuerpo y perdió control del autobús. Uno de los sobrinos de Kleinert, que también estaba en el autobús, intentó llevar a todos los niños a un lugar seguro, pero terminó chocando contra un poste. Al darse cuenta de lo que había hecho, Kleinert llamó inmediatamente a su madre informándole sobre el incidente, diciéndole que se dirigía a la estación de policía. Consecuentemente, Jason Kleinert fue arrestado. A pesar de ser menor de edad, fue juzgado como adulto, lo que resultó en una sentencia de 51 años a cumplir en el Northeast Correctional Complex en Tennessee. Sin embargo, su vida en prisión no es lo que podrías imaginar. Mientras estaba encarcelado, Kleinert apeló en media docena de ocasiones para obtener alivio post-convicción y que su caso fuera devuelto al tribunal de menores. Pero al mismo tiempo, fue diagnosticado con ciertas condiciones mentales, lo que lo orillaron a llevar a cabo el tiroteo ese día. No obstante, la fiscalía creyó que fue un asesinato
premeditado y unos 24 estudiantes fueron testigos de la desgarradora muerte de Joyce. Con el paso de los años, Kleinert mantuvo su mejor comportamiento e hizo todo lo posible para mantenerse en buenas condiciones con la ley. En septiembre de 2023, después de 18 años y medio, Jason Kleinert fue liberado del Northeast Correctional Complex y ya no estaba bajo supervisión judicial, lo que significaba que no estaba en libertad condicional. Había sido condenado cuando estaba en el 9º grado, pero tomó la iniciativa de obtener un GED mientras estaba encarcelado. Y aunque esa noticia enfureció parcialmente a la familia de Joyce Gregory, muchas personas creen que lo que ocurrió en la vida de Kleinert mientras estaba tras las rejas y las experiencias que debió haber ganado podrían haber sido suficientes para abrirle un futuro mejor. Número 3. Tia Wimberly. Todos hemos experimentado un deseo intenso de estar con alguien, que hicimos todo lo posible, tal vez haciendo insinuaciones solo para enfrentar el rechazo. La incapacidad de afrontar la situación es lo que empujó a Tia Wimberly a una vida consumida por arrepentimiento abrumador y un dolor insoportable. Nacida el 30 de septiembre de 1993, Wimberly quedó al cuidado de sus abuelos cuando tenía 6 semanas. Sus padres se separaron antes de que ella naciera, lo que dejó a Wimberly siendo agredida sexualmente por un miembro de la familia durante su infancia. Con el paso de los años, Tia Wimberly y Amanda Collette, ambas estudiantes del 2º año de Dillard High School, eran muy buenas amigas desde la escuela primaria, pero dejaron de hablarse de manera repentina. Por lo que se veía en ese momento, Wimberly estaba interesada románticamente en Collette, hacía avances hacia ella buscando una relación romántica. Sin embargo, Collette no estaba interesada y rechazó los avances de Wimberly. Esto enfureció a Wimberly, convirtiendo su amor en una obsesión por matar. El 12 de noviembre de 2008, Wimberly llevó una pistola cromada calibre 22 a la escuela. Se acercó con Collette e intentó entablar una conversación con ella. Sin embargo, Collette simplemente se alejó de ella. Esto enfureció a Wimberly, quien sacó su arma y le disparó a Collette por la espalda. Al darse cuenta del grave error que había cometido, Wimberly corrió a un restaurante local donde llamó al 911 para informar de lo que había hecho. La policía llegó rápidamente, la arrestó, confiscó su arma y la acusó como adulta. Inicialmente se ordenó que fuera detenida en la cárcel durante 21 días y que se sometería a un examen psicológico antes de un juicio posterior. Fue acusada de asesinato en 2º grado y de disparar un arma en propiedad escolar en el asesinato de Amanda Collette. En su juicio, escribió una disculpa especial a la madre de Collette diciendo: "Te robé a Amanda". También se disculpó con su propia familia. Fue sentenciada a 25 años de prisión en el Florida Women's Reception Center. Cumplió la primera parte de su condena en el centro juvenil y luego fue transferida a una prisión para adultos. Al igual que otros reclusos, ella participa en programas basados en carácter junto a otras actividades que se le proponen mientras está encarcelada. Se espera que sea liberada el 12 de marzo de 2033. Número 2. John Jason McLaughlin. El 24 de septiembre de 2003, McLaughlin llegó a Rocori High School en Minnesota con una pistola calibre 22 cargada con la intención de matar a uno de los mayores acosadores, llamado Bartell. Sin embargo, asesinar a Bartell solo condenó a McLaughlin a una vida de dolor y miseria. Nacido el 19 de julio de 1988, Jason McLaughlin era un niño reservado y le encantaba ayudar a sus padres sin quejarse. También disfrutaba pasar tiempo con sus amigos y jugar videojuegos. Pero a medida que pasaba el tiempo, se volvió más reservado y retirado. La razón: desarrolló un acné severo. Se cree que su autoconciencia sobre este acné surgió como resultado de algunos niños que se burlaban de él, especialmente un chico llamado Seth Bartell, que era implacable en hacerlo. Poco sabía Bartell que había un límite para lo que Jason podría soportar. El día del incidente, McLaughlin se encontró con Bartell y su amigo Rollins cuando salían del vestidor de la escuela. Al verlos, disparó a Bartell, hiriéndolo en el pecho. McLaughlin disparó un segundo tiro, pero terminó golpeando a Rollins en el cuello, matándolo al instante. Bartell, sangrando profusamente en ese momento, intentó huir de la escena, pero fue seguido por McLaughlin, quien disparó otro tiro que le dio en la frente. Mark Johnson, el entrenador de gimnasia, se enfrentó a McLaughlin, quien inicialmente le apuntó con la pistola, pero luego vació las balas y dejó caer el arma. Johnson recuperó la pistola y escoltó a McLaughlin a la oficina de la administración de la escuela, donde la policía llegó para arrestarlo. El 5 de julio de 2005, cuando comenzó su juicio, se trajeron 6 expertos en salud mental para testificar en la corte, afirmando que él estaba en condiciones de ser juzgado. Como resultado, McLaughlin fue declarado culpable de asesinato en 1er y 2º grado. Unos meses después, se le impusieron 2 sentencias consecutivas, una cadena perpetua por asesinato en 1er grado y 12 años de prisión por asesinato en 2º grado, ambas a cumplir simultáneamente.
Además, el tribunal le ordenó pagar una multa de restitución de $15,000 a la Junta de Reparaciones para Víctimas del Crimen de Minnesota. Inicialmente fue encarcelado en la institución correccional de Minnesota en Stillwater, donde participó en diferentes programas que iban desde industriales y educativos hasta el programa de tratamiento de dependencia química Atlantis. Después de unos años allí, fue trasladado a su actual instalación penitenciaria, la instalación correccional de Minnesota en Oak Park Heights, y no sería elegible para libertad condicional hasta el 2038, cuando tenga 50 años. Número 1. Jason Anthony Hoffman. Aparte de tener una figura intimidante desde niño, a menudo se le llamaba un niño adulto. Era conocido por ser educado, querido y respetado por todos los estudiantes, ya fuera por miedo a su estatura o por aparente personalidad encantadora. Pero una característica significativa de Hoffman era su dificultad para controlar su ira. Nacido el 10 de marzo de 1983, Hoffman era un niño que vivía con su madre soltera, Denise Márquez, y era reconocido por ayudar activamente en el vecindario. Sin embargo, se hizo evidente que tenía una mente perturbadora, influenciada por una serie de eventos. Por un lado, el subdirector de Granite Hills High lo disciplinaba regularmente por razones no reveladas. Y por otro, experimentó la angustia al intentar enlistarse en la Marina 2 días antes del trágico incidente solo para enfrentar el rechazo. Las razones del rechazo no están claras, pero su efecto en Hoffman fue muy evidente. El 22 de marzo de 2001, Hoffman, que acababa de cumplir 18 años, condujo hasta su escuela en una camioneta armado con una escopeta de calibre 12 y una pistola calibre 22 unos minutos antes de la 1 de la tarde. Se dirigió al edificio de administración en busca del subdirector. Al verlo, Hoffman abrió fuego, pero falló su objetivo. Hirió a 3 estudiantes y 2 maestros. Finalmente fue detenido por un oficial de policía que le disparó en las nalgas. Fue llevado al hospital para tratamiento y una vez dado de alta fue arrestado y acusado de asesinato. Durante su juicio, se declaró culpable de 6 cargos de delito grave. En el momento de hacer esta declaración, su abogado, el señor Trainer, declaró que Hoffman estaba extraordinariamente arrepentido por sus acciones, pero eso no convenció al jurado a su favor. Después de varios meses de juicio, fue condenado a 24 años de prisión. Esta sentencia marcó el comienzo de su fin. El 29 de octubre de 2001, poco antes de la 1 a.m. en la cárcel central de San Diego, James Anthony Hoffman se quitó la vida colgándose con una sábana en su celda. Este fue un joven con problemas que encontró un final triste y conmovedor.